Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la parte 3 de la condición humana de Hannah Arendt, capítulo 2, segunda parte del capítulo 2. Y bueno, vamos a ello. La esfera pública. Recordemos que anteriormente Hannah Arendt estaba haciendo un rastro histórico de cómo la esfera pública y la esfera privada se han ido desarrollando. Tal vez aquí sea más concreta con lo que con sus propias opiniones, se aleje un poco más, se aleje de lo histórico y concluya un poco qué es lo que quiere decir cuando se refiere a la esfera pública. La esfera pública, lo común. La palabra público significa dos fenómenos estrechamente relacionados, si bien no idénticos por completo. En primer lugar, significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Para nosotros, la apariencia, algo que ven y oyen otros al igual que nosotros, constituye la realidad, comparada con la realidad que proviene de lo visto y oído. Incluso las mayores fuerzas de la vida íntima, las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos, llevan una cierta y oscura existencia hasta que se transforman, desindividualizadas, como si dijéramos, en una forma adecuada para la aparición pública. La más corriente de dichas transformaciones sucede en la narración de historias y, por lo general, en la transposición artística de las experiencias individuales. Sin embargo, no necesitamos la forma artística para testimoniar esa transfiguración. Siempre que hablamos de cosas que pueden experimentarse solo en público o en la intimidad, las mostramos en una esfera donde adquieren una especie de realidad que, fuera cual fuese su intensidad, no podía haber tenido antes. La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos aseguran de la realidad del mundo y de nosotros mismos, y puesto que la intimidad de una vida privada plenamente desarrollada, tal como no se había conocido antes del auge de la edad moderna y la concomitancia decadencia de la esfera pública, siempre intensifica y enriquece grandemente toda la escala de emociones subjetivas y sentimientos privados. Esta intensificación se produce a expensas de la seguridad en la realidad del mundo y de los hombres. En efecto, las sensaciones más intensas que conocemos, intensas hasta el punto de borrar todas las otras experiencias, es decir, la experiencia del dolor físico agudo, es al mismo tiempo la más privada y la menos comunicable de todas. Quizás no es solo la única experiencia que somos incapaces de transformar en un aspecto adecuado para la presentación pública, sino que además nos quita nuestra sensación de la realidad a tal extremo que la podemos olvidar más rápida y fácilmente que cualquier otra cosa. Parece que no existe puente entre la subjetividad más radical en la que yo no soy reconocible y el mundo exterior de la vida. Dicho con otras palabras, el dolor, verdadera experiencia entre la vida como ser entre los hombres, inter homines esse, y la muerte, es tan subjetiva y alejada del mundo de las cosas y de los hombres que no puede asumir una apariencia en absoluto. Puesto que nuestra sensación de la realidad depende por entero de las apariencias y, por lo tanto, de la existencia de una esfera pública en la que las cosas surjan de la oscuridad y cobijada existencia. Incluso el crepúsculo que ilumina nuestra vida privada e íntimas deriva de la luz mucho más dura de la esfera pública. Sin embargo, hay muchas cosas que no pueden soportar la implacable, brillante luz de la constante presencia de otros en la escena pública.
Allí únicamente donde se tolera lo que es considerado apropiado, digno de verse u oírse, de manera que la inapropiado se convierte automáticamente en asunto privado. Sin embargo, esto no significa que los intereses privados sean por lo general inapropiados. Por el contrario, veremos que existen numerosas materias apropiadas que solo pueden sobrevivir en la esfera de lo privado. El amor, por ejemplo, a diferencia de la amistad, muere, o mejor dicho, se extingue en cuanto es mostrado en público. Nunca busques contar tu amor que nunca se puede contar. Debido a su inherente mundanidad, el amor únicamente se hace falso y pervertido cuando se emplea para finalidades políticas, tales como el cambio o la salvación del mundo. No sé si este párrafo que acabo de leer, que por demás está muy bien escrito, Hannah Arendt también es poetisa, tiene poemas y muy buenos. También en algún capítulo podríamos leerlos. Pero no sé si esto sea tan cierto a día de hoy. Creo que a día de hoy exponemos más nuestro amor. Entonces, nuestras parejas las exponemos en las redes, en cualquier lugar que sea visible. Y los políticos hacen política con la familia y con el amor de sus propias familias. Entonces no sé si eso sea tan cierto o valdría la pena volverlo a tomar con pinzas su argumento. Lo que la esfera pública considera inapropiado puede tener un encanto tan extraordinario y contagioso que cabe que lo adopte todo un pueblo sin perder por tal motivo su carácter esencialmente privado. El moderno encanto por las pequeñas cosas, si bien lo prendió la poesía, es casi todos los idiomas europeos al comienzo del siglo XX. Ha encontrado su presentación clásica en el petit bonnet de los franceses. Desde la decadencia de su, entre otros tiempos, grandes y gloriosa esfera pública, los franceses se han hecho maestros en el arte de ser felices entre cosas pequeñas. Dentro de sus cuatro paredes, entre arcas y camas, mesas y sillas, perros, gatos y mesas de flores, extendidas a estas cosas con cuidado y ternura que, en un mundo donde la rápida industrialización elimina constantemente las cosas de ayer para producir los objetos de hoy, puede incluso parecer el último y puramente humano rincón del mundo. Esta ampliación de lo privado, el encanto, como si dijéramos de todo un pueblo, no constituye una esfera pública, sino que, por el contrario, significa que dicha esfera casi ha retrocedido por completo, de manera que la grandeza ha dado paso por todas partes al encanto. Si bien la esfera pública puede ser grande, no puede ser encantadora, precisamente porque es incapaz de albergar lo inapropiado. En segundo lugar, el término público significa el propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. Este mundo, sin embargo, no es idéntico a la tierra o a la naturaleza como el limitado espacio para el movimiento de los hombres y la condición general de la vida orgánica. Más bien, está relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como con los asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre. Vivir juntos en el mundo significa, en esencia, que un mundo de cosas está entre quienes lo tienen en común. Al igual que la mesa está localizada entre los que se sientan alrededor, el mundo, como lo que está en medio, une y separa a los hombres al mismo tiempo. Esta definición creo que es en últimas como generalmente entendemos el espacio de lo público, creo yo, por lo menos como yo lo había entendido. La esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos no de manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas. Esta extraña situación semeja a una sesión de espiritismo, donde cierto número de personas sentados alrededor de una mesa pudieron ver de repente, por medio de algún truco de magia, cómo ésta desaparece, de modo que dos personas situadas una frente a la otra
ya no estuvieran separadas, aunque no relacionadas entre sí por algo tangible. Históricamente, solo conocemos un principio ideado para mantener unida a una comunidad que haya perdido su interés en el mundo común y cuyos miembros ya no se sienten relacionados y separados por ella. Encontrar un nexo entre las personas lo bastante fuerte para reemplazar al mundo. Fue la principal tarea política de la primera filosofía cristiana, y fue San Agustín quien propuso basar en la caridad no solo la hermandad cristiana, sino todas las relaciones humanas. Pero esta caridad, aunque su mundanidad corresponde de manera evidente a la general experiencia humana del amor, al mismo tiempo se diferencia claramente de ella por ser algo que, al igual que el mundo, está entre los hombres. Cita: incluso los ladrones tienen entre sí, inter se, lo que llamamos caridad. Supongo que es una cita de San Agustín. Hannah Arendt es casi que, diríamos, experta en San Agustín. De hecho, su primer gran trabajo fue sobre el concepto del amor en San Agustín. Este sorprendente ejemplo del principio político cristiano es sin duda un buen hallazgo, ya que el nexo de la claridad entre los hombres, si bien es incapaz de establecer una esfera pública propia, resulta perfectamente adecuada al principal principio cristiano de la no mundanidad. Y es sobremanera apropiado para llevar a través del mundo a un grupo de personas esencialmente sin mundo. A un grupo de personas esencialmente sin mundo. Tratase de santos o de criminales, siempre que se entienda que el propio mundo está condenado y que toda actividad se emprende con la condición de quandium mundus durat, mientras que el mundo dure. El carácter no público y no político de la comunidad cristiana quedó primeramente definido en la exigencia de que formara un corpus, un cuerpo, cuyos miembros estuvieran relacionados entre sí como hermanos de una misma familia. La estructura de la familia comunitaria se modeló a partir de las relaciones entre los miembros de una familia, ya que se sabía que éstas eran no políticas e incluso antipolíticas. Nunca había existido una esfera pública entre familias y, por lo tanto, no era probable que surgiera de la vida comunitaria cristiana si dicha vida se rigiera por el principio de la claridad y nada más. Incluso entonces, como sabemos por la historia y por las reglas de las órdenes monásticas, unidas comunidades en que se han intentado el principio de caridad como proyecto político, el peligro de que las actividades emprendidas ante la necesidad de la vida presente llevaran por sí mismas, debido a que se realizaban en presencia de otros, al establecimiento de una especie de contramundo, de esfera pública dentro de las propias órdenes, era lo bastante grande como para requerir normas y regulaciones adicionales, entre las que cabe destacar para nuestro contexto la prohibición de la excelencia y su consiguiente orgullo. La no mundanidad como fenómeno político solo es posible bajo el supuesto de que el mundo no perdurará. Sin embargo, con este supuesto es casi inevitable que la no mundanidad de una u otra forma comience a dominar la escena política. Así sucedió tras la caída del Imperio Romano, y aunque por razones muy distintas y con formas muy diferentes e incluso más desconsoladoras, parece ocurrir de nuevo en nuestros días. La abstención cristiana de las cosas del mundo no es en modo alguno la única conclusión que se puede sacar de la convicción de que los objetos del hombre productos de manos mortales sean tan mortales como sus fabricantes. Por el contrario, este hecho puede intensificar también el disfrute y el consumo de las cosas del mundo, toda clase de intercambios en que el mundo no se considera fundamentalmente como un kainon, lo que es común a todos. Solo la existencia de una esfera pública y la consiguiente transformación
del mundo en una comunidad de cosas que agrupa y relaciona a los hombres entre sí depende por entero de la permanencia. Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecerlo para una generación y planearlo solo para los vivos, sino que debe superar el tiempo vital de los hombres mortales. Sin esta trascendencia en una potencial inmortalidad terrenal, ninguna política, estrictamente hablando, ningún mundo común ni esfera pública resultan posibles. Porque, a diferencia del bien común, tal y como lo entendía el cristianismo, salvación de la propia alma como interés común a todos, el mundo común es algo en que nos adentramos al nacer y dejamos al morir, trasciende nuestro tiempo vital tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Estaba allí antes de que llegáramos y sobrevivirá a nuestros tiempos estantes, a nuestra breve estancia. Es lo que tenemos en común no solo con nuestros contemporáneos, sino también con quienes estuvieron antes y con los que vendrán después de nosotros. Pero tal mundo común solo puede sobrevivir al paso de la generación en la medida en que aparezca en público. La publicidad de la esfera pública es lo que puede absorberse y hacer brillar a través de los siglos cualquier cosa que los hombres quieran salvar de la natural ruina del tiempo. Durante muchas épocas anteriores a la nuestra, hoy día ya no, los hombres entraban en la esfera pública porque deseaban que algo suyo o algo que tenían en común con los demás fuera más permanente que su vida terrena. Así, la maldición de la esclavitud no solo consistía en la falta de libertad y visibilidad, sino también en el temor de los propios esclavos de que, por ser oscuros, pasarían sin dejar huella de su existencia. Interesante esta parte. Era una condena no tener la incapacidad de trascender, y era lo que se le decía a los esclavos. Quizá no haya testimonio más claro de la desaparición de la esfera pública en la Edad Moderna que la casi absoluta pérdida de interés por la inmortalidad, eclipsada en cierto modo por la simultánea pérdida de preocupación metafísica hacia la eternidad. Claro, ya nos ha dejado de importar un poco eso, ¿no? Trascender. Desde hace mucho tiempo, realmente. Esta por ser temas, la metafísica supongo, esta por ser tema de los filósofos y de la vida contemplativa, sí, la metafísica, ha de quedar al margen de nuestras consideraciones. Aquellas se identifican con el vicio privado de la vanidad. En efecto, bajo las condiciones modernas, resulta tan improbable que alguien aspire seriamente a la inmortalidad terrena, que está justificado pensar que solo se trata de vanidad. El famoso pasaje de Aristóteles, al considerar los asuntos humanos, cita, al considerar los asuntos humanos, uno no debe considerar al hombre como es y no considerar lo que es mortal en las cosas mortales, sino pensar sobre ellas únicamente en la medida en que tienen la posibilidad de inmortalizar. Es muy adecuado al pensamiento de la época, porque ante todo la polis fue para los griegos, al igual que la res publica para los romanos, su garantía contra la futibilidad de la vida individual, el espacio protegido contra esta futibilidad y reservado para la relativa permanencia, sino inmortalidad, de los mortales. Es el legado. Lo que pensaba la Edad Moderna de la esfera pública, tras el espectacular ascenso de la sociedad a la preeminencia pública, lo expresó Adam Smith cuando, con ingenua sinceridad, se refirió a, cita,
esa no próspera raza de hombres comúnmente llamados hombres de letras, para la que la, cita otra vez, admiración pública es siempre una parte de su recompensa, una considerable parte, en la profesión de la medicina, quizás aún mayor en la de las leyes, en poesía y filosofía es casi el todo. De lo que cierra cita. De lo que resulta evidente que la admiración pública y la recompensa monetaria son de la misma naturaleza y pueden convertirse en sustitutas una de otra. También la admiración pública es algo que cabe usar y consumir, y la posición social, como diríamos hoy día, llena una necesidad como el alimento lo hace con otra. La admiración pública es consumida por la vanidad individual como el alimento por el hambriento. Está claro que desde este punto de vista la prueba de la realidad no se basa en la pública presencia de otros, sino en la mayor o menor urgencia de necesidades de cuya existencia o no existencia nadie puede atestiguar, a excepción de quienes las padecen. Y puesto que la necesidad de alimentos tiene su demostrable base de realidad en el propio proceso de la vida, resulta también claro que la punzada del hambre subjetiva por completo son más reales que la vanagloria, como Hobbes solía llamar a las necesidades de admiración pública. Incluso si estas necesidades por algún motivo, por algún milagro de simpatía, fueran compartidas por otros, su misma futilidad les impediría establecer algo tan sólido y permanente como un mundo común. La cuestión entonces no es que haya una falta de admiración pública por la poesía y la filosofía en el mundo moderno, sino que tal admiración no constituye un espacio en el que las cosas se salven de la destrucción del tiempo. La futilidad de la admiración pública, que se consume diariamente en cantidades cada vez mayores, es tal que la recompensa monetaria, una de las cosas más fútiles que existen, puede llegar a ser más objetiva y más real. Muy interesante. Como la banalidad sería un impedimento para llegar a ese espacio común, creo yo. A diferencia de esta objetividad cuya única base es el dinero como común denominador para proveer a todas las necesidades, la realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y para el que no cabe inventar mediado o denominador común. Pues voy a subrayar esto, pero es una buena frase. Pues si bien el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están presentes ocupan diferentes posiciones en él, y el puesto de uno puede no coincidir más con el de otro, que la posición de dos objetos. Ser visto y oído por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición diferente. Este es el significado de la vida pública, comparada con la cual incluso la más rica y satisfactoria vida familiar solo puede ofrecer la prolongación o multiplicación de la posición de uno con sus acompañantes aspectos y perspectiva. Cabe que la subjetividad de lo privado se prolongue y multiplique en una familia, incluso que llegue a ser tan fuerte que su peso se deje sentir en la esfera pública. Pero ese mundo familiar, este mundo familiar nunca puede reemplazar a la realidad que surge de la suma total de aspectos presentados por un objeto a una multitud de espectadores. Solo donde las cosas pueden verse por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera de que quienes se agrupan a su alrededor sepan que ven lo mismo en total diversidad, solo allí aparece auténtica y verdaderamente la realidad mundana. Bajo las condiciones de un mundo común, la realidad no está garantizada principalmente por la naturaleza común de todos los hombres que la constituyen,
sino más bien por el hecho de que, a pesar de las diferencias de posiciones y la resultante variedad de perspectivas, todas están interesadas por el mismo objeto. Si la identidad del objeto deja de discernirse, ninguna naturaleza común de los hombres, y menos aún el de no natural conformismo de una sociedad de masas, puede evitar la destrucción del mundo común, precedida por lo general de la destrucción de los aspectos en que se presentan a la pluralidad humana. Esto puede ocurrir bajo condiciones de radical aislamiento, donde nadie esté de acuerdo con nadie, como suele darse en las tiranías, pero también puede suceder bajo condiciones de la sociedad de masas o de la histeria colectiva, donde las personas se comportan de repente como si fueran miembros de una familia, cada una multiplicando y prolongando la perspectiva de su vecino. En ambos casos, los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están encerrados en la subjetividad de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. El fin del mundo común ha llegado cuando se ve solo bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva. Sería curioso pensar esto que acaba de decir Hannah Arendt sobre cómo la pérdida de un espacio común es como si se compartiera como un llevado al extremo el ámbito privado. ¿Será que eso se da en las redes sociales? Yo creería que sí. Continúo. La esfera privada, la propiedad. Con respecto a este múltiple significado de la esfera pública, la palabra privado cobra su original sentido privativo, su significado. Vivir una vida privada por completo significa, por encima de todo, estar privado de cosas esenciales a una verdadera vida humana. Estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás, estar privado de una objetiva realización con los otros que proviene de hallarse relacionado y separado de ellos a través del intermediario de un mundo común de cosas, estar privado de realizar algo más permanente que la propia vida. La privación de lo privado radica en la ausencia de los demás, hasta donde concierne a los otros. El hombre privado no aparece y por lo tanto es como si no existiera. Cualquier cosa que realiza carece de significado y consecuencia para los otros, y lo que le importa a él no le interesan a los demás. Bajo las circunstancias modernas, esta carencia de relación objetiva con los otros y de realidad garantizada mediante ellos se ha convertido en el fenómeno de masas de la soledad, donde ha adquirido su forma más extrema y antihumana. La razón de este extremo consiste en que la sociedad de masas no solo destruyó la esfera pública, sino también la privada. Quita al hombre no solo su lugar en el mundo, sino también su hogar privado, donde en otro tiempo se sentía protegido del mundo y donde, en todo caso, incluso los excluidos del mundo podían encontrar un sentido en el calor del hogar y en la limitada realidad de la vida familiar. El pleno desarrollo de la vida hogareña en un espacio interior y privado lo debemos al extraordinario sentido político de los romanos, que, a diferencia de los griegos, nunca sacrificaron lo privado a lo público, sino que por el contrario, comprendieron que estas dos esferas solo podían existir mediante la coexistencia,
y aunque las condiciones de los esclavos probablemente apenas eran mejores en Roma que en Atenas, es muy característico que un escritor romano haya creído que para los esclavos la casa del dueño era lo que la res pública para los ciudadanos. Dejando aparte lo soportable que pudiera ser la vida privada de la familia, evidentemente nunca podían ser más que un sustituto, aunque la esfera privada tanto en Roma como en Atenas ofrecía numerosas ocasiones para actividades que hoy en día clasificamos como más altas que la política, tal como la acumulación de riquezas en Grecia o la entrega de arte y la ciencia en Roma. Esta actitud liberal, que bajo ciertas circunstancias originó esclavos muy prósperos y de gran instrucción, únicamente significaba que ser próspero no tenía realidad en la polis griega y ser filósofo no tenía mucha consecuencia en la República Romana. Resulta lógico que el rasgo privativo de lo privado, la conciencia de carácter de algo esencial en una vida transcurrida exclusivamente en la restringida esfera de la casa, haya quedado debilitado casi hasta el punto de extinción por el auge del cristianismo. La moralidad cristiana, diferenciada de sus preceptos religiosos fundamentales, siempre ha insistido en que todos deben ocuparse de sus propios asuntos y que la responsabilidad política constituía una carga tomada exclusivamente en beneficio del bienestar y salvación de quienes se liberan de la preocupación por los asuntos públicos. Es sorprendente que esta actitud haya sobrevivido en la secular época moderna, a tal extremo que Karl Marx, quien en este como en otros muchos aspectos únicamente resumió, conceptualizó y transformó en programa los más básicos supuestos de 200 años de modernidad, pudiera finalmente predecir y confiar en el marchitamiento del conjunto de la esfera pública. La diferencia del punto de vista cristiano y socialista en este aspecto: uno considera al gobierno como un mal necesario debido a la perversión del hombre, y el otro confiando en su final supresión. No lo es en cuanto a una estimación de la propia esfera pública, sino de la naturaleza humana. Lo que es imposible captar desde cualquiera de los puntos de vista es que el marchitamiento del Estado había sido predecido por el debilitamiento de las esferas públicas, o más bien por su transformación en una esfera de gobierno muy restringida. En la época de Marx, este gobierno ya había comenzado a marchitarse, es decir, a transformarse en una organización doméstica, de alcance nacional, hasta que en nuestros días ha empezado a desaparecer por completo en la aún más restringida e impersonal esfera de la administración. Parece estar en la naturaleza de la relación entre la esfera pública y la privada que la etapa final de la desaparición de la primera vaya acompañada por la amenaza de liquidación de la segunda. No es casualidad que toda la discusión se haya convertido finalmente en una argumentación sobre la deseabilidad o indeseabilidad de la propiedad poseída privadamente. La palabra privado en conexión con propiedad, incluso en términos del antiguo pensamiento político, pierde de inmediato su privativo carácter y gran parte de su oposición a la esfera pública en general. Aparentemente, la propiedad posee ciertas calificaciones que, si bien basadas en la esfera privada, siempre se consideran de máxima importancia para el cuerpo político. La profunda relación entre público y privado manifiesta en su nivel más elemental en la cuestión de la propiedad privada. Posiblemente se comprenda mal hoy en día debido a la modernidad de ecuación de propiedad y riqueza por un lado y carencia de propiedad y pobreza por el otro. Dicho malentendido es sumamente molesto, ya que ambas, tanto la propiedad como la riqueza, son históricamente de mayor pertinencia a la esfera pública que cualquier otro asunto e interés privado,
y han desempeñado, al menos formalmente, más o menos el mismo papel como principal condición para la admisión de la esfera pública y en la completa ciudadanía. Resulta por lo tanto fácil olvidar que riqueza y propiedad, lejos de ser lo mismo, son de naturaleza por completo diferentes. El actual auge de realidades o potencialmente muy ricas sociedades que, al mismo tiempo, carecen en esencia de propiedad, debido a que la riqueza del individuo consiste en su participación en la renta anual de la sociedad como un todo, demuestra con claridad la poca relación que guardan estas dos cosas. Antes de la Edad Moderna, que comenzó con la expropiación de los pobres y luego procedió a emancipar a las clases sin propiedad, todas las civilizaciones se habían basado en lo sagrado de la propiedad privada. La riqueza, por el contrario, privadamente poseída o públicamente distribuida, nunca fue sagrada. En sus orígenes, la propiedad significaba ni más ni menos el tener un sitio de uno en alguna parte concreta del mundo y por lo tanto pertenecer al cuerpo político, es decir, ser el cabeza de una de las familias que juntas formaban la esfera pública. Este sitio del mundo privadamente poseído era tan exactamente idéntico al de la familia que lo poseía, que la expulsión de un ciudadano no solo podía significar la confiscación de su hacienda, sino también la destrucción real del propio edificio. La riqueza de un extranjero de un esclavo no era bajo ninguna circunstancia sustituida de su propiedad, y la pobreza no privada al cabeza de familia de su sitio en el mundo ni de la ciudadanía resultante de ello. Lo sagrado de lo privado era como lo sagrado de lo oculto, es decir, del nacimiento y de la muerte, comienzo y fin de los mortales que, al igual que todas las criaturas vivas, surgían y retornaban a la oscuridad de un submundo. El rasgo no privativo de la esfera familiar se basaba originalmente en ser la esfera de nacimiento y de la muerte, que debe ocultarse de la esfera pública porque acoge las cosas ocultas a los ojos humanos e impenetrables al conocimiento humano. Es oculto porque el hombre no sabe de dónde procede cuando nace ni a dónde va cuando muere. No solo es importante el interior de esta esfera, que permanece oculta y con significación no pública, sino que también lo es para la ciudad su apariencia externa, manifestada en la esfera ciudadana mediante las fronteras entre una casa y otra. Originalmente, la ley se identificó con esta línea fronteriza, que en los tiempos antiguos era un verdadero espacio, una especie de tierra de nadie, entre lo público y lo privado, que protegía ambas esferas y al mismo tiempo las separaba. La ley de la polis superó este antiguo concepto, si bien conservó su originario significado espacial. La ley de la ciudad-estado no era el contenido de la acción política. La idea de que la actividad política es fundamentalmente legisladora, aunque de origen romano, es moderna en esencia y tuvo su mayor expresión en la filosofía política de Kant. Ni un catálogo de prohibiciones basados, como aún ocurre en todas las leyes modernas, en el no harás del decálogo, literalmente era una muralla sin las que podría haber habido un conjunto de casas, una ciudad, pero no una comunidad política. Esta ley muralla era sagrada, pero solo el recinto era político. Sin ella, la esfera pública pudiera no tener más existencia que la de una propiedad sin valla circundante. La primera incluía la vida política, la segunda protegía el proceso biológico de la vida familiar. Por lo tanto, no es exacto decir que la propiedad privada antes de la Edad Moderna era la condición evidente para entrar en la esfera pública. Era mucho más que eso.
lo privado era semejante al aspecto oscuro y oculto de la esfera pública, y si ser político significaba alcanzar la más elevada posibilidad de la existencia humana, carecer de un lugar privado propio, como era el caso de los esclavos, significaba dejar de ser humano. De origen posterior y diferente por completo es el significado político de la riqueza privada, de la que salen los medios para la subsistencia. Ya hemos mencionado la antigua identificación de las necesidades con la esfera privada de la familia, donde uno tenía que hacer frente por sí mismo a las exigencias de la vida. El hombre libre que disponía de su esfera privada y no estaba como el esclavo a disposición de un amo, podía verse obligado por la pobreza. Esta fuerza al hombre libre a comportarse como un esclavo. Así pues, la riqueza privada se convirtió en condición para ser admitido en la vida pública, no porque a su poseedor estuviese entregado a acumularla, sino por el contrario, debido a que aseguraba con razonable seguridad que su poseedor no tendría que dedicarse a buscar los medios de uso y consumo y quedaba libre para la actividad pública. Está claro que la vida pública solo era posible después de haber cubierto las muchas más urgentes necesidades de la vida. Los medios para hacerles frente procedían del trabajo, y de ahí que a menudo la riqueza de una persona se estableciera por el número de trabajadores, es decir, de esclavos que poseía. Ser propietario significaba tener cubierta la necesidad de la vida y por lo tanto ser potencialmente una persona libre para trascender la propia vida y entrar en el mundo que todos tenemos en común. Solo con la concreta tangibilidad de este mundo común, esto es, con el nacimiento de la ciudad-estado, puede esta especie de propiedad privada adquirir eminentemente significado político, y es evidente que el famoso desdén por la ocupación serviles no se halla en el mundo médico. Si el propietario decidía ampliar su propiedad en el lugar de usarla para llevar una vida política, era como si de modo voluntario sacrificara su libertad y pasara a ser lo que era el esclavo en contra de su voluntad, o sea, un siervo de la necesidad. Hasta el comienzo de la Edad Moderna, esta especie de propiedad nunca se había considerado sagrada, y solo donde la riqueza como fuente de ingresos se identificaba con el trozo de tierra donde se asentaba la familia, es decir, en una sociedad esencialmente agrícola, coincidieron estos dos tipos de propiedad y asumieron el carácter sagrado. En todo caso, los abogados modernos de la propiedad privada que unánimemente ha considerado como riqueza individual poseída y nada más, tienen poco motivo para apelar a una tradición según la cual no podía existir libre esfera pública sin un adecuado establecimiento y protección de lo privado. Porque la enorme acumulación de riquezas todavía en marcha de la sociedad moderna, que comenzó con la expropiación de las clases campesinas, que a su vez fue la casi accidental consecuencia de la explotación de las propiedades eclesiásticas después de las reformas, jamás ha mostrado demasiada consideración por la propiedad privada, sino que la ha sacrificado siempre que ha entrado en conflicto con la acumulación de riquezas. El dicho de Proudhon de que la propiedad es robo tiene una sólida base de verdad en los orígenes del capitalismo moderno. Resulta significativo que incluso Proudhon vacilase en aceptar el dudoso remedio de la expropiación general, puesto que sabía muy bien que la abolición de la propiedad privada, aunque curara el mal de la pobreza, atraía muy probablemente el mayor mal de la tiranía. Puesto que Proudhon no distinguía entre propiedad y riqueza, las dos aparecen en su obra como contradictorias, lo que no es cierto. La apropiación individual de riquezas no respetará a la larga la propiedad privada más que la socialización del proceso de acumulación. No es un invento de Karl Marx, sino algo que existe en la misma naturaleza de esta sociedad, que en cualquier sentido lo privado no hace más que obstaculizar el desarrollo de la productividad social y que se ha de denegar
las consideraciones de la propiedad privada en favor del proceso siempre creciente de la riqueza social. Lo social y lo privado. Lo que llamábamos antes el auge de lo social coincidió históricamente con la transformación del interés privado por la propiedad privada en un interés público. La sociedad, cuando entró por vez primera en la esfera pública, adoptó el disfraz de una organización de propiedades que, en lugar de exigir el acceso a la esfera pública debido a su riqueza, pidió protección para acumular más riqueza. En palabras de Bodin, espero haberlo pronunciado bien, el gobierno permaneció a los reyes y la propiedad a los súbditos, de manera que el deber de los reyes era gobernar en interés de la propiedad de sus súbditos. La Commonwealth, como se ha señalado recientemente, cita, existió en gran manera para la Commonwealth, riqueza común. Bueno, no traduce literalmente eso, pero cuando esta riqueza común resulta de actividades anteriormente desterradas a la privado familiar, consiguió apoderarse de la esfera pública. Las posesiones privadas, que por esencia son mucho menos permanentes y mucho más vulnerables a la mortalidad de sus dueños que el mundo común, que siempre surge del pasado y se propone perdurar para las futuras generaciones, comenzaron a socavar la durabilidad del mundo. Cierto es que la riqueza puede acumularse hasta tal extremo que ningún periodo de vida individual es capaz de consumirla, con lo que la familia más que el individuo se convierte en su propietario. No obstante, la riqueza sigue siendo algo destinado a usarlo y consumirlo, al margen de los periodos de vida individual que pueden sustentar. Únicamente cuando la riqueza se convirtió en capital, cuya principal función era producir más capital, la propiedad privada igualó o se acercó a la permanencia inherente al mundo comúnmente compartido. Sin embargo, esta permanencia es de diferente naturaleza. Se trata de la permanencia de un proceso, más que de la permanencia de una estructura estable. Sin el proceso de acumulación, la riqueza caería enseguida en el opuesto proceso de desintegración mediante el uso y el consumo. Por lo tanto, la riqueza común nunca puede llegar a ser común en el sentido que hablemos de un mundo común. Quedó, o más bien se procuró que quedara estrictamente privada. O sea, estoy diciendo que eso de la riqueza común puede ser mentira, si es que no lo es. Solo era común el gobierno nombrado para proteger entre sí a los proveedores privados en su competitiva lucha por aumentar la riqueza. La evidente contradicción de este moderno concepto de gobierno, donde lo único que el pueblo tiene en común son sus intereses privados, ya no ha de molestarnos como le molestaba a Marx, puesto que sabemos que la contradicción entre privado y público, típica de la inicial etapa de la Edad Moderna, ha sido un fenómeno temporal que introdujo la compleja extinción de la misma diferencia entre la esfera pública y privada, la sumersión de ambas en la esfera de lo social. También, por lo anterior, nos hallamos en una posición mucho mejor para darnos cuenta de la consecuencia que, para la existencia humana, se derivan cuando desaparecen las esferas públicas y privadas. La primera porque se ha convertido en una función de lo privado y la segunda porque ha pasado a ser el único interés común que queda.
Visto desde este punto de vista, el descubrimiento moderno de la intimidad parece un vuelo desde el mundo exterior a la interna subjetividad del individuo, que anteriormente estaba protegida por la esfera privada. La disolución de esta esfera, la privada, en lo social, puede observarse perfectamente en la progresiva transformación de la propiedad inmóvil hasta que finalmente la distinción entre propiedad y riqueza, entre los fungibles y los consumtibles de la ley romana, creo que eso sí lo leí mal, pierde todo significado, ya que consumo perdió su privado valor de uso que estaba determinado para su posesión y adquirió un valor exclusivamente social, determinado mediante su siempre cambiante intercambiabilidad, cuya fluctuación solo podía fijarse temporalmente relacionada con el común denominador del dinero. En estrecho contacto con esta vaporización de lo tangible se hallaba la más revolucionaria contradicción moderna del concepto de propiedad, según la cual ésta no era una fija y firmemente localizada parte del mundo adquirida por su dueño de una u otra manera, sino que por el contrario tenía su origen en el propio hombre, en su posición de un cuerpo y su indisputable propiedad de la fuerza de este cuerpo que Marx llamó fuerza de trabajo. Así, la propiedad privada moderna perdió su carácter mundano y se localizó en la propia persona, es decir, en lo que un individuo solo puede perder con su vida. Históricamente, el supuesto de lo que la labor del cuerpo de uno es el origen de la propiedad resulta más que dudoso, pero si tenemos en cuenta el hecho de que ya vivimos bajo condiciones en las que nuestra propiedad más segura es nuestra habilidad y fuerza de trabajo, es más probable que esto llegara a ser verdad. Porque la riqueza, tras convertirse en interés público, ha crecido en tales proporciones que es casi ingobernable por la propiedad privada. Es como si la esfera pública se hubiera vengado de quienes intentaron usarla para sus intereses privados. Sin embargo, la mayor amenaza no es la abolición de la propiedad de la riqueza, sino la abolición de la propiedad privada en el sentido de tangible y mundano lugar de uno mismo. Importante, ¿no? La propiedad privada no solamente es con lo que tú cuentas económicamente hablando, sino el espacio donde eres tú mismo, la intimidad. Y creo que eso es a lo que quiere llegar. Con el fin de comprender el peligro que para la existencia humana deriva de la eliminación de la esfera privada, para lo que lo íntimo no es un sustituto muy digno de confianza, conviene considerar estos rasgos no privativos de lo privado que son más antiguos, independientemente del hecho que el descubrimiento de la intimidad. La diferencia entre lo que tenemos en común y lo que poseemos privadamente radica en primer lugar en que nuestras posesiones privadas que usamos y consumimos a diario se necesitan mucho más apremiantemente que cualquier porción del mundo común. Sin propiedad, como señaló Locke, lo común no sirve. La misma necesidad que desde el punto de vista de la esfera pública solo muestra su aspecto negativo como una carencia de libertad. Posee una fuerza impulsadora cuya agencia no es equilibrada por los llamados deseos y aspiraciones más elevadas del hombre. No solo será siempre la primera entre las necesidades y preocupaciones del hombre, sino que impedirá también la apatía y desaparición de la iniciativa que, de manera tan evidente, amenaza a las comunidades ricas de todo el mundo. Necesidad y vida están tan íntimamente relacionadas que la propia vida se halla amenazada donde se elimina por completo a la necesidad, porque la eliminación de la necesidad, lejos de proporcionar de manera automática el establecimiento de la libertad, solo borra la
diferenciada línea existente entre libertad y necesidad. Las modernas discusiones sobre la libertad, en las que ésta nunca se entiende como un estado objetivo de la existencia humana, sino que, o bien, presenta un insoluble problema de subjetividad, de voluntad enteramente indeterminado, determinado, o se desarrolla a partir de la necesidad, señalan todos el hecho de que la objetiva y tangible diferencia entre ser libre y ser obligado por la necesidad ha dejado de captarse. Un poquito largo ese paréntesis, un poco largo. Uy, se me fue para arriba esto. Acá. Bien, continúo. La segunda característica sobresaliente y no privativa de lo privado es que las cuatro paredes de la propiedad de uno ofrecen el único lugar seguro y oculto del mundo común público, no solo de todo lo que ocurra en él, sino también de su publicidad, de ser visto y oído. Una vida que transcurre en público en presencia de otros se hace superficial. Si bien retiene su visibilidad, pierde la cualidad de surgir a la vista desde algún lugar más oscuro, que ha de permanecer oculto para no perder su profundidad en un sentido muy real y no subjetivo. El único modo eficaz de garantizar la oscuridad de lo que requiere permanecer oculto a la luz de la publicidad es la propiedad privada, lugar privadamente poseído para ocultarse. Si bien es natural que los rasgos no privativos de lo privado aparezcan con mayor claridad cuando los hombres se ven amenazados con perderlo, el tratamiento moderno de la propiedad privada por los cuerpos políticos premodernos indica a las claras que los hombres siempre han sido conscientes de su existencia e importancia. Esto, sin embargo, no les hizo proteger las actividades de la esfera privada, sino más bien las fronteras que separaban lo previamente poseído de las otras porciones del mundo, del propio mundo común. Por otra parte, el rasgo característico de la moderna teoría política y económica, hasta donde considera la propiedad privada como tema crucial, ha sido acentuar las actividades privadas de los propietarios y su necesidad de protección por parte del gobierno en beneficio de la acumulación de riquezas, a expensas de la misma propiedad tangible. Lo importante para la esfera pública no es, sin embargo, el espíritu más o menos emprendedor de los hombres de negocios, sino las vallas alrededor de las casas y jardines de los ciudadanos. La invasión de lo privado por la sociedad, la socialización del hombre, Marx, parece que es un concepto de Marx, se realiza de manera más eficiente por medio de la expropiación, si bien no es la única forma. Aquí, como en otros aspectos, las medidas revolucionarias del socialismo o del comunismo cabe reemplazarlas por el más lento y no menos seguro marchitamiento de la esfera privada en general y de la propiedad privada en particular. A ver cuánto tiempo. Ya llevamos casi una hora. Terminemos este capítulo. La distinción entre las esferas públicas y privadas, considerada desde el punto de vista de lo privado más bien que del cuerpo político, es igual a la diferencia entre cosas que deben mostrarse y cosas que han de permanecer ocultas. Solo la época moderna, en su rebelión contra la necesidad, ha descubierto lo rico y diversa que puede ser la esfera de lo oculto bajo las condiciones de la intimidad. Pero resulta sorprendente que desde el comienzo de la historia hasta nuestros días siempre haya sido la parte corporal de la existencia humana la que ha necesitado mantenerse oculto en privado.
Voy a retomar, desde acá. Resulta sorprendente que desde el comienzo de la historia hasta nuestros días siempre haya sido la parte corporal de la existencia humana lo que ha necesitado mantenerse oculto en privado, cosas todas relacionadas con la necesidad del proceso de la vida, que antes de la Edad Moderna abarcaban todas las actividades que servían para la subsistencia del individuo y para la supervivencia de la especie. Apartados estaban los trabajadores quienes con su cuerpo atendían a las necesidades corporales de la vida, y las mujeres que con el suyo garantizaban la supervivencia física de la especie. Mujeres y esclavos permanecían en la misma categoría y estaban apartados no solo porque eran la propiedad de alguien, sino también porque su vida era laboriosa, dedicada a las funciones corporales. En el comienzo de la Edad Moderna, cuando el trabajo libre había perdido su lugar oculto en lo privado de la familia, los trabajadores estaban apartados y sesgados de la comunidad como si fueran delincuentes tras altas paredes y bajo constantes supervisiones. El hecho de que la Edad Moderna emancipara a las mujeres y a las clases trabajadoras casi en el mismo momento histórico ha de contarse entre las características de una época que ya no cree que las funciones corporales y los intereses materiales tengan que ocultarse. Lo más sintomático de la naturaleza de estos fenómenos estriba en que los pocos residuos de lo estrictamente privado se relacionan, incluso en nuestra propia civilización, con las necesidades en el sentido original de ser necesarias por el hecho de tener un cuerpo. Listo. Cerramos con creo que este es el último capítulo subcapítulo de este capítulo, y cerraríamos con esto del director. Aunque las distinciones entre lo público y lo privado coinciden con la oposición de necesidad y libertad, de futilidad y permanencia, y finalmente de vergüenza y honor, en modo alguno es cierto que solo lo necesario, lo fútil y lo vergonzoso tengan su lugar adecuado en la esfera privada. El significado más elemental de las dos esferas, segundo, el significado más elemental de las dos esferas indica que hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que puedan existir. Si bien consideramos estas cosas sin tener en cuenta el lugar en que las encontramos en cualquier civilización determinada, veremos que cada una de las actividades humanas señala su propio lugar en el mundo. Esto es cierto para las principales actividades de la vida activa, labor, trabajo y acción, pero hay un ejemplo, si bien extremo, de este fenómeno cuya ventaja como botón de muestra radica en que desempeña un considerable papel en la teoría política. La bondad, en sentido absoluto, diferenciada de lo bueno para o lo excelente de la antigua Grecia y Roma, se conoció en nuestra civilización con el auge del cristianismo. Desde entonces conocemos las buenas acciones como una importante variedad de la posible acción humana. El famoso antagonista entre el primer cristiano y la república tan admirable
tan admirablemente resumido en la frase de Tertuliano: nec ulla magis res aliena quam publica, ninguna materia nos es más ajena que la pública. Corriente y acertadamente se entiende como una consecuencia de las tempranas expectativas escatológicas que sólo perdieron su inmediato significado cuando la experiencia demostró que incluso la caída del Imperio Romano no llevaba consigo el fin del mundo. Sin embargo, la ultramundanidad del cristianismo aún tiene otra raíz quizás más íntimamente relacionada con las enseñanzas de Jesús de Nazaret y, de todos modos, tan independiente de la creencia en la precedero del mundo, en lo pedecedero del mundo, que a uno le tienta a ver en ella la verdadera razón interna de por qué la alienación cristiana del mundo pudo tan fácilmente sobrevivir a la evidente no realización de sus esperanzas escatológicas. La única actividad que enseñó Jesús con palabras y hechos fue la bondad, e indudablemente esta acoge una tendencia a no ser vista ni oída. La hostilidad cristiana hacia la esfera pública, la tendencia, al menos en los primeros cristianos, a llevar una vida lo más alejada posible de la esfera pública, puede también entenderse como una consecuencia evidente de la entrega a las buenas acciones, independientemente de todas las creencias y esperanzas, ya que resulta manifiesto que en el momento en que una buena acción se hace pública y conocida, pierde su específico carácter de bondad, de ser hecha solo en el beneficio de bondad. Cuando ésta se presenta abiertamente, deja de ser bondad, aunque pueda seguir siendo útil como caridad de organización. No sé, está cortada la fotocopia. O como acto de solidaridad. Por lo tanto, procura que tus monas no sean vistas por los hombres. La bondad solo existe cuando no es percibida, ni siquiera por su autor. Quien se ve desempeñando una buena acción deja de ser bueno, y todo lo que más es un miembro útil de la sociedad o un fiel cumplidor de las enseñanzas de una determinada iglesia. Por lo tanto, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tal vez esta curiosa cualidad negativa de la bondad, su falta de manifiesta externa, Tal vez esta curiosa cualidad negativa de la bondad, su falta de manifestación externa, hizo de la aparición histórica de Jesús de Nazaret un acontecimiento tan profundamente paradójico. Esa misma cualidad parece ser el motivo de que Jesús creyera y enseñara que ningún hombre puede ser bueno. ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, salvo uno, que es Dios. La misma convicción se expresa en la historia de los 36 hombres justos, en consideración a los cuales Dios salva al mundo y quienes no son conocidos por nadie, y menos aún por sí mismos. Recordamos la gran perspicacia socrática sobre la imposibilidad de que el hombre sea sabio, de la que nació el amor por la sabiduría o la filosofía. Toda la historia de Jesús parece atestiguar que el amor por bondad surge de la perspicacia de que ningún hombre puede ser bueno. Muy interesante esto. Así como podríamos decirlo, así como Sócrates dice yo solo sé que nada sé, Jesús diría yo no soy bueno porque nadie es bueno. Algo por el estilo. Ningún humano es bueno. Tanto el amor a la sabiduría como el amor a la bondad, si se determinan actividades filosóficas y en el bien obrar, tienen en común que llegan a un fin inmediato, que se cancela a sí mismo, por decirlo así, siempre que se dé por supuesto que el hombre puede ser sabio o bueno. Los intentos de dar existencia a lo que no puede sobrevivir al fugaz momento al fugaz
Los intentos de dar existencia a lo que no puede sobrevivir al fugaz momento del acto no han faltado, y siempre sobreviven al fugaz momento. Disculpa, retomo, me perdí un poco. Los intentos de dar existencia a lo que no puede sobrevivir al fugaz momento del acto no han faltado, y siempre condujeron al absurdo. Los filósofos de la tardía antigüedad que se exigían ser sabios eran absurdos cuando proclamaban su felicidad al quemarse vivos en el famoso toro falérico. Y aquí acaba la similitud entre las actividades que surgen del amor a la bondad y a la sabiduría. Es cierto que ambas se hallan en cierta oposición a la esfera pública, pero el caso de la bondad es mucho más extremo a esta perspectiva y por lo tanto de mayor pertinencia para nuestra conexión, para nuestro contexto. Si no quiere quedar destruida, solo la bondad ha de ser absolutamente secreta y huir de toda apariencia. El filósofo, incluso si decide de acuerdo con Platón abandonar la caverna de los asuntos humanos, no tiene que ocultarse de sí mismo. Por el contrario, bajo el firmamento de ideas, no solo encuentra la verdadera esencia de todo lo que existe, sino también a sí mismo en el diálogo entre yo y yo mismo, M. Mutuao, en el que Platón veía la esencia del pensamiento. Estar en soledad significa estar con uno mismo y pensar, aunque sea la más solitaria de todas las actividades, nunca es completa sin compañía. Sin embargo, el hombre que ama a la bondad nunca puede permitirse llevar una vida solitaria, y no obstante su vivir con otros y para otros ha de quedar esencialmente sin testimonio y carente en primer lugar de la compañía de sí mismo. No está solitario, sino solo. En su vida con los demás ha de ocultarse de ellos, y ni siquiera puede confiar en sí mismo para atestiguar lo que hace. El filósofo siempre puede confiar en sus pensamientos para mantenerse en compañía, mientras que las buenas acciones jamás acompañan y han de olvidarse en el momento en que se realizan, porque incluso su recuerdo destruye la cualidad de bondad, de bueno. Más aún, el pensar, debido a que cabe recordar lo de pensado, puede cristalizar en pensamientos, y los pensamientos, como todas las cosas que deben su existencia al recuerdo, pueden transformarse en objetos tangibles que, como la página escrita o el libro impreso, se convierten en partes de los artefactos humanos. Las buenas acciones puede que han de olvidarse instantáneamente, jamás pueden convertirse en parte del mundo, vienen y van sin dejar huella. Verdaderamente no son de este mundo. Verdaderamente no son de este mundo. Este no ser del mundo, inherente a las buenas acciones, hace del amante de la bondad una figura esencialmente religiosa y de la bondad, al igual que su sabiduría en la antigüedad, una cualidad en esencia no humana, superhumana. Y sin embargo, el amor a la bondad, a diferencia del amor a la sabiduría, no está limitada a la experiencia de unos pocos, de la misma manera que la soledad, a diferencia de la vida solitaria, se halla al alcance de la experiencia de cualquier hombre. Así pues, en cierto sentido, bondad y soledad son de mucha más pertinencia a la política que la sabiduría y la vida solitaria. No obstante, solo la vida solitaria puede convertirse en una auténtica forma de existencia en la figura del filósofo, mientras que la experiencia mucho más general de la soledad es tan contraria a la condición humana de pluralidad que sencillamente resulta insoportable durante cualquier periodo de tiempo y requiere la compañía de Dios, único testigo imaginable de las buenas acciones, si no quiere aniquilar por completo la existencia humana. La ultramundanidad de la experiencia religiosa, hasta donde es verdaderamente experiencia de amor en el sentido de actividad y no la mucha más frecuente de pasiva contemplación de una verdad revelada,
se manifiesta dentro del mundo. Esta, al igual que todas las otras actividades, no abandona el mundo, sino que ha de realizarse dentro de él. Pero dicha manifestación, aunque se presenta en el espacio en que se realizan otras actividades y dependen de dichos espacios, es de naturaleza activamente negativa. Al huir del mundo y esconderse de sus habitantes, niega el espacio que el mundo ofrece a los hombres, y más que todo, esa porción pública donde todas las cosas y personas son vistas y oídas por los demás. La bondad, por lo tanto, como consistencia de forma de vida, no es solo imposible dentro de los confines de la esfera pública, sino que incluso es destructiva. Quizá nadie ha comprendido tan agudamente como Maquiavelo esta ruinosa cualidad de ser bueno, quien en un famoso parágrafo se atrevió a enseñar a los hombres cómo no ser buenos. Resulta innecesario añadir que no dijo ni quiso decir que a los hombres se les debe enseñar a ser malos. El acto criminal, si bien por otras razones también ha de huir de ser visto y oído por los demás, el criterio de Maquiavelo para la acción política era la gloria, el mismo que en la antigüedad clásica, y la maldad no puede brillar más gloriosa y la maldad no puede brillar más gloriosa que la bondad. Por lo tanto, todos los métodos que lleven a ganar más poder que gloria son malos. La maldad que surge del oculto es impúdico y destruye directamente el mundo común. La bondad que surge del oculto y asume un papel público ya no es buena, sino corrupta en sus propios términos y llevará la corrupción a cualquier sitio que vaya. Así, para Maquiavelo, la razón por la que la Iglesia tuviera una corruptura influencia en la política italiana se debió a su participación en los asuntos seculares como tales, y no a la corrupción individual de obispos y prelados. Para él, la alternativa planeada por el problema del dominio religioso sobre las esferas seculares era ineludiblemente esta, o la esfera pública corrompía el cuerpo religioso y por lo tanto también se corrompía, o el cuerpo religioso no se corrompía y destruía por completo a la esfera pública. Así pues, a los ojos de Maquiavelo, una iglesia reformada aún era más peligrosa y seguiría con gran respeto y con mayor aprensión el renacimiento religioso de su tiempo. Las nuevas órdenes que, para salvar a la religión de quedar destruida por la disipación de prelados y jerarquías de las iglesias, enseñaban al pueblo a ser bueno y no a resistir el mal, con el resultado de que los perversos gobernantes hacen todo el mal que les plazca. Hemos elegido el ejemplo extremo de realizar buenas obras, extremo porque esta actividad ni siquiera se encuentra su elemento en la esfera de lo privado, con el fin de indicar que los juicios históricos de la comunidad política, por lo que cada una determinaba qué actividad de la vida activa debían mostrarse en público y cuáles tenían que ocultarse en privado, pueden tener su correspondencia en la naturaleza de estas mismas actividades. Al plantear este problema no intento un exhaustivo análisis de las actividades de la vida activa, cuyas articulaciones han sido curiosamente despreciadas por una tradición que la considero fundamentalmente desde el punto de vista de la vida contemplativa, sino procurar determinar con cierto grado de seguridad su significado político. Y están los pies de página, que se llaman pies de página, pero lo tienen al final del capítulo. Es un poco molesto cuando un libro hace eso, cuando tiene los pies de página al final de todo. Pero bueno, como se han dado cuenta, no estoy leyendo los pies de página porque me tocaría saltar entre textos y pues tal vez haya alguno muy relevante, pero tal vez perdería también mucho tiempo a la hora de grabar esto. Entonces eso sería todo por el capítulo de hoy. Terminamos el capítulo 2.
La verdad es que un capítulo muy muy bueno, también algo largo. Eh, Saben que esto es un experimento un poco raro y pues que tal vez en algunas veces no pronuncie correctamente algunas palabras y me trabe mucho, pero pues no estoy acostumbrado a leer tanto tiempo en público. Y bueno, eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Continuaremos mañana y hasta luego.